Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, City Manager, and I'm here tonight to give another periodic update on various city initiatives. Hola, buenas noches a todos. Es el gerente municipal Tom Ambrosino y estamos en la noche de hoy para dar otra de las actualizaciones periódicas sobre los programas de la ciudad. So we'll start with vaccinations. As you know, the Pfizer vaccine is now available for children 5 to 11, and booster shots are now available for all eligible adults 18 or over. You're eligible for a booster shot of Pfizer and Moderna if you fall into one of these three categories. You're 65 or older, you are 18 or over and have an underlying medical condition that makes you more vulnerable to COVID, or you're 18 and over and work in a job setting, such as a first responder, a hospital, a grocery store, a public-facing location, any place that makes you more vulnerable to COVID. If you fit into any of these categories and received your last shot of Pfizer or Moderna more than 6 months ago, you can get a booster shot. For those who received the Johnson & Johnson one-shot vaccine, boosters are available to everyone over 18 after 2 months. You can also mix and match vaccines so you can get a booster of a different brand from your original vaccine. Now, all of these vaccines for children 5 to 11, boosters, one-shots, they're all available at the Chelsea Senior Center Vaccine Clinic. That clinic remains in operation on Fridays 3 to 7, Saturdays and Sundays 10 to 5, Mondays 2 to 6. No appointment is necessary, no payment is required, no questions are asked about immigration status. Again, that clinic is also for children 5 to 11 who are now eligible for the Pfizer vaccine. The city will be holding a special mobile vaccine clinic just for children ages 5 to 11 at the Burke Elementary Complex this coming Saturday, November 20th, from 1 to 5. There'll be activities and gift cards available for all those getting a vaccine. Of course, you can always go to the state's website and seek a vaccine appointment at any of the state-affiliated vaccination sites. To do that, you just have to go to vaxfinder.mass.gov. We, of course, encourage all residents not vaccinated to get vaccinated, including now children ages 5 to 11, and all residents eligible for a booster to get a booster shot. These vaccines are the best way to keep yourself, your loved ones, and the community safe. Chelsea continues to be a leader in vaccinations. As of last Thursday, November 11th, 88% of the city had received the first shot and 75% are fully vaccinated. Those are far in excess of many surrounding communities and greater than the state average. Bueno, lo primero que vamos a hablar es sobre la vacunación. Recientemente ha sido aprobada la vacuna Pfizer para los niños que tienen la edad entre 5 y 11 años y esta vacuna está disponible así como las vacunas de refuerzo en el Senior Center de Chelsea. Vamos a entonces hablar ahora cómo es que las personas cualifican para recibir esta vacuna de refuerzo o booster. Para ser elegible hay que ser 18 años, tener 18 años o más y cumplir con alguna de las categorías de los criterios de elegibilidad, como es tener 65 años o más, tener 18 años o más y tener alguna condición médica subyacente, que eso lo hace más vulnerable al coronavirus, o tener 18 años o más y trabajar en un entorno laboral, como ser socorrista o trabajar en un hospital o algo que lo tenga siempre en contacto con el público y lo haga más vulnerable al coronavirus. Si usted ya está completamente vacunado y entra dentro de estas categorías de elegibilidad y han pasado 6 meses de que ha recibido su vacuna Pfizer o Moderna,
pues se puede poner la vacuna de refuerzo en el Senior Center. Para aquellas personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, que es solamente de una dosis, tienen que esperar 2 meses y están disponibles para todas las personas. Así que, repito, las vacunas de refuerzo de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson están disponibles en la clínica de Senior Center, así como también la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años. Esta clínica funciona los viernes de 3 de la tarde a 7 de la tarde, los sábados y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los lunes de 2 de la tarde a 6 de la tarde. No necesitan tener cita previa, la vacuna es completamente gratis y no se hacen preguntas sobre el estado migratorio. Asimismo, también la ciudad va a tener una clínica de vacunación especial para niños en la escuela el sábado 20 de 1 a 5 de la tarde. En esa actividad que se va a llevar a cabo en la escuela Mary C. Burke va a haber actividades y para todos los niños que se vacunen van a recibir tarjetas de regalo y otras cosas para los niños. Así que si ninguna de estas opciones funciona, le recordamos que puede ir a la página del Estado que se llama vaxfinder.mas.gov y allí encontrar otros sitios de vacunación en Chelsea y cerca de Chelsea si el Senior Center no es de su conveniencia. Ahora bien, le alentamos a todas las personas que aún no se hayan vacunado y así también a todas las personas que ya cualifiquen para recibir el refuerzo y también alentamos a los niños a que se vacunen. Es la forma más eficaz y efectiva para evitar hospitalizaciones y muertes por coronavirus. Y tenemos el agrado de ser una de las comunidades que lidera en vacunación. Al jueves pasado teníamos un 88% de nuestros residentes que recibieron al menos una primera dosis y un 75% de residentes completamente vacunados. Así que aquellos que queden vacunarse y a los niños, recuerden, pues, vacúnense en la clínica de Senior Center. In addition to vaccines, testing remains available in the city as well. We encourage all residents who have not yet been vaccinated to get tested regularly, particularly with the holidays coming up. Remember, up to 40% of individuals who have COVID exhibit no symptoms. Even with no symptoms, however, you can and will infect others. The only way to know whether you actually have COVID is to get tested regularly. The city has free testing available 7 days a week. Testing is available in front of City Hall on the Broadway lawn. The hours are Monday through Friday, 2 to 6, Saturday and Sunday, 11 to 5. Within the next week or so, as the weather gets colder, we will be moving that testing site indoors to the St. Rose school area. The specific date of that move is unknown at this time. But as soon as we know the specific date of that move indoors, we'll post that notice on our website and on social media. Until then, it's available on the Broadway side of City Hall, but within the next week or two, it will be moving indoors to St. Rose. Y otra cosa que es fundamental es las pruebas de coronavirus que siguen disponibles en Chelsea hasta fin de año. Sobre todo con las llegadas de las celebraciones y las festividades de fin de año, le queremos recordar que el 40% de aquellas personas que tuvieron COVID en Chelsea no manifestaron síntomas. Por eso la importancia de hacerse la prueba periódicamente, se esté vacunado o no se esté vacunado, para saber si uno está contagiado, y es la forma más segura de protegerse a uno y a los seres queridos. Pues las vacunas siguen estando disponibles enfrente del City Hall y el horario es de lunes a viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los sábados y domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Las próximas semanas, cuando los días se pongan más fríos, esperamos mover los sitios de prueba a interiores y vamos a estar relocalizando este sitio en la iglesia Santa Rosa,
que queda por la Broadway, así que quede pendiente a las redes sociales de la ciudad y al sitio en internet, que cuando hablamos de ese sitio en interiores, pues lo vamos a dejar saber por esos medios. A couple of other issues. As we mentioned the last time, the city has created an ARPA Community Advisory Committee to help the community decide how best to spend approximately $15 million in funds provided to the city by the federal government in the American Rescue Plan Act of 2021. After gathering information from the community, the ARPA Community Advisory Committee will make recommendations to the city about how to best spend this money, probably sometimes toward the end of February. You can follow the proceedings of the ARPA Community Advisory Committee by checking our website regularly. Y otro de los temas que hemos estado hablando ha sido el Comité Comunitario Asesor de ARPA. ARPA es la ley que ha sido firmada por el gobierno federal, la ley de plan de rescate americano, y la ciudad se espera que va a estar invirtiendo unos 15 millones de dólares de fondos que se van a recibir a través de ARPA en iniciativas que la comunidad decida que son necesarias para invertir. Por eso este comité asesor comunitario está trabajando y sobre el transcurso de los próximos 5 meses, donde se espera que a final de febrero se tenga el plan de cómo va a ser utilizado este dinero. Para saber el avance de toda esta información con respecto a ARPA, le recomendamos seguir con periodicidad el sitio web de la ciudad. This coming Monday night, the City Council will be holding its annual public hearing for the setting of the city's tax rate for fiscal year 2022. Although the final tax rate will require a Department of Revenue approval, it does appear that the tax rate that will be set for this year in Chelsea for fiscal year 2022 should result, on average, on either no or very small increases for owner-occupants of condominiums, 1, 2, and 3-family homes. So that is some good news. Bueno, y el Consejo Municipal celebrará una audiencia pública para la fijación anual de la tasa de impuestos de la ciudad el próximo lunes 22 de noviembre. Aunque la tasa impositiva final requiere la aprobación del Departamento de Ingresos, parece que hay unas buenas noticias para los propietarios, ya que la tasa impositiva este año tendrá unos pequeños aumentos impositivos para los propietarios ocupantes de condominios, casas de 1, 2 o 3 familias. Así que pendiente a esa reunión. This is just a reminder that for any owner-occupant of a condominium or 1 to 4 family home that's struggling to pay bills due to COVID, whether that's tax bills or a water bill or mortgage bills or any other debt, the city's Homeowners Assistance Program remains open for applications. There is still significant funding available for homeowners suffering financially from COVID. Applications are available at City Hall or on our website at www.chelseama.gov/Homeowners Stabilization Program. Again, go to the website and you can find this information. Owner-occupants of condominiums and owner-occupants of 1 to 4 family homes can apply for grants. These are grants, not loans, from the city, worth between $5,000 and $10,000, depending upon the size of the home, to cover COVID-related expenses. Applicants can apply as long as your income does not exceed 100% of area median income. At this point, there's no waiting list for these funds and no lottery. Funding is available on a first-come, first-served basis. As long as you meet the income eligibility guidelines, you're entitled to a grant, provided you were impacted financially by COVID. Y esta es otra información importante para los propietarios de vivienda, ya que es un recordatorio de que el programa de estabilización de propietarios sigue estando abierto. Todos los ocupantes, propietarios que tengan una casa en Chelsea y que hayan tenido dificultades económicas para pagar tanto factura de impuestos inmobiliarios
como la hipoteca o otros servicios públicos o algún otro tipo de deuda, este programa de asistencia está abierto y tiene posibilidades de ayudarlo. En este momento, este programa no tiene lista de espera ni va a ser seleccionado por lotería. Así que si usted cumple con las condiciones de elegibilidad, que es no superar los ingresos del 100% del ingreso medio del área, los propietarios que ocupen una casa pudiesen recibir subvenciones, no son préstamos, son subvenciones, de entre $5,000 o $10,000 dependiendo del tamaño de la vivienda. Pueden aplicar personas que tengan viviendas ya sea de una unidad hasta 4 unidades familiares. Pues para tener más información sobre este programa, todo el mundo se puede dirigir al sitio web de la ciudad, que es chelseama.gov, y también hay aplicaciones disponibles en City Hall, así que les recuerdo, lo más importante es que tienen que ser propietarios ocupantes que vivan en Chelsea y cumplan con el ingreso media, no supere el ingreso media del área. Finally, I just want to remind all residents that the MBTA has completed its work on the new Silver Line and the new commuter rail station. The new commuter rail station now exists behind the Market Basket. The old station that was formerly at 6th and Arlington Street, that no longer operates as a commuter rail stop. You must get the commuter rail train at the new stop behind Market Basket. The 6th and Arlington stop does still remain as a Silver Line bus stop, just not a commuter rail stop. Further, all traffic intersections now for the Silver Line bus have operating traffic signals that turn to red whenever the bus or a train passes. So please pay attention to these newly operating traffic signals. Y una última noticia que queremos compartir es que el Servicio de Transporte de Massachusetts ha completado el trabajo en la línea de ómnibus Silver Line y también ha inaugurado recientemente la nueva estación de tren. La estación de tren que antes funcionaba en la calle 6th Street y Arlington Street ahora está cerrada y la nueva estación queda cerca, detrás de Market Basket. La que sí sigue funcionando como estación, pero de autobuses, es esa estación que queda en 6th Street y Arlington, pero solamente para los buses, ya no más para el tren. Además, presten atención de que todas las intersecciones de tráfico ahora cuentan con nuevas señales que se ponen en rojo cuando pasa un autobús o un tren. Así que preste atención a estos nuevos semáforos y a las nuevas señales. That's all for now. Please stay safe and enjoy the Thanksgiving holiday. Eso es todo por hoy. Manténganse a salvo y pues que tengan una buena celebración de Acción de Gracias.